buenas tardes a todos quienes ya están conectados para esta actividad. Continuamos la tarde de hoy en la parte final de la NOM 002 del 2010 en relación a lo que es la prevención y control de incendios. Déjenme compartirles la presentación para que iniciemos. Hoy seguimos con la parte de la guía de recorrido de la norma. En el encuentro pasado, recordamos que verificamos todo lo que son las definiciones, qué es un incendio, cuál es la diferencia entre el fuego y el incendio. Vimos y hicimos hincapié en cuáles son los objetivos que establece la norma en cuanto a los requerimientos para medidas de control y de prevención de incendios. Hicimos énfasis en el elemento más importante para el control de los incendios, como son los extintores. Recordamos también la clasificación de los extintores de acuerdo a la sustancia extinguidora que contiene y la clasificación del fuego generado para el manejo adecuado o con el extintor correspondiente. Hoy nos vamos a enfocar en cuáles son los elementos que debemos validar o verificar para poder decir si esa empresa o esa oficina, esa institución en la cual estamos cumple con lo establecido en esta norma. Recuerdo que es la norma 002 de la STPS del año 2010. Bueno, vamos a seguir con los lineamientos y cuáles son los indicadores que nos van a dar la verificación del cumplimiento o de la adecuación a esta norma. Ya sabemos que como toda norma emitida en la entidad federativa, pues es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Bien, esta norma, como todas, establece unas obligaciones que deben ser cumplidas por el patrón y también unas normas a ser cumplidas por el trabajador. Esta parte inicial de la norma es lo que nos va a orientar hacia la verificación de su cumplimiento. Establece la norma en sus lineamientos que toda empresa, todo patrono de una empresa, de una industria, de lo que sea, tiene que tener a la mano establecido bajo el análisis que corresponde según los lineamientos que establece esta norma, su análisis de riesgo de incendio. Es decir, debe tener claramente estipulado cuál es el riesgo de incendio que está presente en su empresa. ¿Cuál es la zona de mayor riesgo de acuerdo a la evaluación realizada y el análisis realizado? De ahí parte todo lo demás que la norma establece, en determinar y clasificar el nivel de riesgo de la empresa. Luego establece también como obligatorio para el patrón que debe mantenerse información visible en número adecuado y en todas las áreas la información sobre la prevención y control de incendios. Esto lo vemos mucho cuando estamos en las empresas o en las visitas. A lo mejor a veces no ponemos mucho cuidado o no nos vamos al detalle, pero es que para toda persona, incluso para los externos que visiten un área en particular o una empresa en particular, esta información tiene que estar disponible y debe conocer tanto el riesgo, porque lo va a compartir mientras esté en esa empresa, como las indicaciones de qué debe hacer en caso de. Por supuesto, recordemos que el patrón está obligado desde entregar la denominación de su empresa, la identificación, el manual donde está registrado el área o la actividad que ejecuta esa empresa, los permisos que son requeridos de acuerdo a los materiales
que utilice en su producción, etcétera. Todo eso, pues por supuesto, como en todas las normas, debe tenerlo también presente y debe entregarlo en el caso de una verificación. Bien, entonces, conocer y estipular y difundir cuál es el nivel de riesgo de la empresa y cuáles son las áreas que tienen mayor riesgo. Ya vamos a hablar un poco más de esto. La información, compartir información y tenerla disponible y ubicada en espacios estratégicos de qué hacer para controlar y prevenir incendios. Tiene que también cumplir con todo lo establecido en la norma en cuanto a equipos y dispositivos de prevención de incendios. Ya lo hablamos bastante en la reunión anterior. Debe tener y contar también con una brigada o brigadas para el control de incendios o emergencias por incendio. Debe también, establece la norma, cumplir con lo que ella dicta de realizar por lo menos una vez al año los ejercicios de simulacros de prevención y contención de incendios. Por supuesto, los equipos de protección personal son una parte importantísima de cualquier medidas de condiciones de seguridad e higiene. En este caso, la especificación del equipo de protección personal, por supuesto estamos hablando de incendio, ese equipo de protección personal debe ser el adecuado para su manejo. Entonces allí entran los trajes especiales de bomberos. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque son trajes que cumplen con unos requerimientos de protección para el trabajador o la persona que va a hacer el control o la extinción del incendio. Por supuesto, tienen que ser trajes que sean inocuos, es decir, que no tomen candela, que controlen el nivel de temperatura que va a generarse, que soporten altos niveles de calor. El calzado, no son las botas de seguridad como tal, sino las botas de hule también que sean que tengan elementos electrostáticos y que resistan no solamente el agua, sino el fuego y el calor, que no se derritan en una condición de esto. Los cascos igualmente y toda la vestimenta que ya veremos un poco más adelante. Por supuesto, también debe estar escrito, totalmente detallado, con responsabilidades bien establecidas, con las indicaciones precisas de cuándo se inicia, cuándo se activa el plan, quién lo activa y todas y cada una de las fases de atención a una situación de emergencia por incendio. Ese sería el plan de emergencia. Y, por supuesto, pues las brigadas que van a responder, la brigada debe tener a su vez diferentes áreas de trabajo que vamos a ver más adelante. Entonces, estos son, a modo general, las obligaciones que debe cumplir ese patrón en relación a la norma 002. Por supuesto, les recuerdo que los medios de verificación van a ser los documentales a través de los manuales y el escrito que ellos puedan entregar en la solicitud de la verificación. Van a ser los físicos cuando se hace la supervisión o la inspección en el área para verificar estos niveles de adecuación que deben estar presentes. Se van a hacer también como medios de verificación entrevistas a los trabajadores y aquí les hago el hincapié de que esas entrevistas para verificar el cumplimiento de la norma no solo se deben hacer al trabajador que está involucrado directamente o con participación activa en la prevención y control de incendios, que serían en este caso los integrantes de las brigadas. Por supuesto que a ellos se les va a entrevistar, por supuesto que a ellos se le dirigirán las preguntas que correspondan para verificar su adecuación y su entrenamiento para estas actividades, pero también tenemos que hacer entrevistas a cualquier otro trabajador de la empresa, aun cuando no forme parte de la brigada o no tenga directamente responsabilidad en el control y prevención de incendios. También es importante que en el caso de que haya personal externo, generalmente están presentes los contratistas,
hacerle una entrevista a ellos también para verificar que hayan sido informados de los riesgos presentes en la empresa en la que están y que hayan recibido la información adecuada en relación a estos puntos. Entonces, repito nuevamente, medios de verificación para el cumplimiento de la norma está la documental, el patrón debe demostrar, entregar manuales, permitir la visualización de los documentos, etcétera, que empiezan por el registro de la empresa, por el establecimiento de cuál es su área de competencia o de productividad y la conformidad con cada uno de los elementos que la norma establece. Lo físico, medio físico, haciendo la inspección en sitio y verificando los elementos que deben estar presentes para la adecuación de la norma, la entrevista a trabajadores, integrantes de brigada o personal externo, y también podemos tener como medio de verificación los cuestionarios, etcétera, que también podemos visualizar. Y cualquier otro que consideremos. Físico-documentales, entrevistas y registros, los registros también. Bien, en cuanto a las obligaciones del trabajador, que siempre hacemos énfasis en que no solamente es el patrón el que tiene que cumplir lo establecido en la norma. El trabajador también tiene responsabilidades y es copartícipe en la adecuación a esta norma. El trabajador, como toda norma, debe cumplir con las medidas de seguridad que establezca, en este caso, el programa de prevención de incendios. Debe poner en práctica el procedimiento de alertamiento. ¿Qué es eso? Si detecta una situación que pueda ser un conato de incendio o una situación de riesgo que pueda hacer que se presente una emergencia por incendios, debe inmediatamente notificarla a quien corresponda. Es decir, debe ser responsable de notificar preventivamente cualquier situación que pueda generar una situación de incendio. Debe utilizar y resguardar y conservar o almacenar en las mejores condiciones posibles el equipo de protección personal. Los croquis, los planos o las señalizaciones proporcionadas por el patrón. Recuerde que la norma establecía que tiene que haber información en todas las áreas, siempre debe estar disponible. Entonces, si no enfocamos en detectar estas pequeñas cosas que a veces de manera diaria vemos, pasamos por un lado, pero no nos paramos a verificarla, debemos ver que en las paredes, en ciertos sitios, está pegado un croquis donde le dice dónde usted está, cuál es el riesgo y lo orienta hacia cuáles serían las vías de escape o de evacuación. También le debe informar cuáles son con las señales características y la simbología que corresponde, las señales de ubicación de los equipos de protección de incendio, las señales de prohibición relacionadas con el acceso a áreas o la utilización de equipo o de usar implementos en áreas, sobre todo donde estén almacenadas sustancias peligrosas, la identificación de ese material inflamable o comburente o con riesgo de ignición y los equipos de protección de su ubicación y los de primeros auxilios. Entonces, todos esos elementos que están a veces en las paredes y que no les ponemos cuidado, es importante revisarlos. Deben estar protegidos, deben conservarse de la luz, deben evitar que el deterioro de la luz dañe los colores de esto, por eso es que generalmente están plastificados y es responsabilidad de todos los trabajadores cuidar y velar porque siempre se mantengan en buen estado. Debe participar activamente en las actividades de adiestramiento y cualquier evento de información relacionado con la prevención de incendios que se hayan planificado o hayan establecido en esa empresa que se deben llevar a cabo
en lo que es el año en el que estamos verificando la actividad. Y aquí les he comentado en otras oportunidades que el personal del servicio médico y sobre todo los médicos que trabajamos en el área del sector ocupacional, de la salud ocupacional, debemos también tener una actividad proactiva. Debemos integrarnos a estas cosas. Debemos conocerlas, debemos promocionarlas, debemos promoverlas, debemos participar en estas actividades de capacitación, no solamente como capacitadores, sino también capacitándonos previamente nosotros. Participar en los ejercicios de simulacro de una manera pasiva, es decir, como soy el médico, hay la actividad de simulacro que corresponde, yo voy a estar como médico, pero no me involucro en la programación, no me involucro en los entrenamientos que corresponden a la prevención y control de incendios. Es una actividad de verdad en la que los médicos debemos incorporarnos, sobre todo si estamos en el área de la salud ocupacional. Recuérdense que es una de las funciones del área ocupacional, promover las capacitaciones, promover los entrenamientos, velar por la salud del trabajador, pero también en la identificación de riesgos y las medidas de atención que correspondan. Por lo tanto, no solamente es pertenecer a una brigada, sino adiestrarnos para pertenecer a las brigadas, proponer incluso el diseño de un guión para un simulacro, considerando todos los elementos que deben estar presentes, también es una opción que debemos tener en el salud ocupacional. Y por supuesto, si estoy preparando y participando en la programación, pues lógicamente también debo participar activamente en la simulación que se ejecuta, el simulacro. Cuando hablamos de simulacro, permítanme hacer un pequeño paréntesis. La actividad de simulacro de cualquier parte, de cualquier tema, de cualquier actividad que tenga que ver con prevención, no solamente en este caso de incendios, sino prevención de desastres, prevención de accidentes de tránsito, prevención, cualquier actividad que lleve la actividad de un simulacro para poder poner en práctica todo eso que nosotros pensamos y que hemos establecido en un papel, debe ser evaluada y debe ser siempre realizada después de haber hecho todo un proceso anterior. Es decir, no llegar a un simulacro sin haber hecho todo el proceso anterior de evaluación de riesgo, de análisis de riesgo, de ver dónde se puede generar, de garantizar que el simulacro se mantenga solo como una actividad simulada y no que en el contexto de la ejecución de un simulacro se presente una situación real que no es deseada. Entonces, todas esas cosas deben ser bien consideradas. Y por supuesto, para poder ver si consideramos todas y cada una de los elementos que pudieran estar presentes, bien de manera propiciadora o bien de manera de control, tenemos que hacer una evaluación. Entonces, se deben establecer esos puntos de evaluación. Bien, entonces vamos a empezar a detallar ya cada una de esas cosas, esos lineamientos que nos está estableciendo la norma. Decíamos que uno de los primeros pasos para iniciar la adecuación a esta norma es hacer la determinación del riesgo de incendio y que esta determinación del riesgo de incendio le corresponde, la responsabilidad es del patrón. ¿Cómo puede el patrón hacer este análisis de riesgos de incendio? Bueno, lo primero que tiene que tener es la descripción del proceso productivo que se ejecuta en su empresa y, por supuesto, considerar cuáles son los materiales o materia prima que utiliza en su proceso productivo. Debe establecer cuál es el número de trabajadores por cada turno de trabajo que está presente en el área. Debe considerar siempre, a pesar de que no sea personal de nómina de una empresa, pero están presentes durante un tiempo, comparten los riesgos que están en esa empresa, las personas externas, bien sea los contratistas
o los visitantes que durante un periodo de tiempo van a estar dentro de la empresa. Debe considerar también cuál es la superficie construida y debe considerarse el inventario máximo de materiales, de sustancias o de productos, y esa relación la establece esta tabla que está acá. Por supuesto, estos son los detalles más técnicos y que corresponden no al servicio de salud ocupacional ejecutarlos. Para eso tiene el coordinador de la brigada, el coordinador de salud y ambiente, serán los que llevarían esto, básicamente los ingenieros, todo esto. Pero no está de más que conozcamos nosotros como personal de salud. Si bien no tenemos una relación directa, pues no está de más conocer y saber esto. ¿Por qué? Primero, porque compartimos los riesgos. Y segundo, para poder, en el momento que estemos en una planificación, en una reunión, pues conozcamos el lenguaje que se está utilizando y de qué es lo que se está hablando. Entonces, ¿qué se hace con estos datos que tenemos acá? Bien, establecer cuáles los metros cuadrados de construcción. Entonces, sí, los riesgos ordinarios, digamos, el riesgo ordinario es el riesgo menor. El riesgo alto es el mayor, que tiene mayor probabilidad o mayor probabilidad de daño en el caso de que se presente. Entonces, dependiendo de los metros de superficie al cuadrado que estén en construcción, va a haber un riesgo mayor o un riesgo menor. Por supuesto, mayor cantidad de metraje, mayor va a ser el riesgo. Y el límite que establecemos, si es menor de 3.000 metros cuadrados, el riesgo va a ser bajo o ordinario. Y si es mayor o igual a los 3.000 metros cuadrados, el riesgo va a ser alto. Cuando hablamos del inventario, fíjense que hablaba de dos cosas. Aquí hay unas fórmulas, no se las traje, no las vamos a aplicar, eso sí ya es demasiado técnico, pero ¿por qué necesito saber el inventario de materiales? Porque yo debo tener el registro de la máxima cantidad de sustancias que he almacenado. Es decir, ¿cuál fue el inventario máximo? ¿En qué momento tuve una mayor cantidad de inventario de materiales, sustancias o productos, sobre todo que puedan ser inflamables o de ignición baja, como decíamos, que puedan generar combustión? Ese máximo que he tenido en mi empresa lo debo considerar porque luego lo voy a relacionar con la cantidad de ese producto que tengo. ¿Ok? Entonces, cuando empiezo a establecer en cada una de las áreas, en cada área, si tengo 5 áreas en las cuales tengo material almacenado de este tipo, debo llevar esa relación porque voy a establecer en esa zona, en cada una de ellas, cuál es el nivel de riesgo de incendio. Y por supuesto, eso luego lo voy a relacionar con el número de trabajadores que están en esa área, que serían los que van a estar expuestos directamente o comparten ese riesgo que está presente. Esto me va a permitir también luego considerar en otras normas y otros detalles técnicos cuál va a ser la cantidad de equipos y de materiales de control de incendio que debo tener. Por ejemplo, cuántos extintores debe haber por área, cuántos detectores de humo van a haber por área, de acuerdo al riesgo. Entonces, esos son detalles técnicos que la norma los establece, pero que sí no voy a hacer énfasis en esta presentación porque el énfasis para el sector salud está enfocado en la importancia de la norma, la importancia del riesgo y en motivar a que se conozca y se participe en este tipo de actividades, pero no a nivel de detalle técnico como tal. Bien, entonces ya ahí, como decíamos, está establecido el nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo que ya el trabajador, el empleador, perdón, o el patrón ha determinado, lo tiene que vaciar en una representación gráfica. Esa representación gráfica tendría que ser tipo mapa de riesgo, tipo croquis, ¿ok? Que no es más que esa visualización graficada de las áreas, cada una de las áreas donde están, y debe contener información que tiene que ver con los límites
del área, de la empresa o de la zona específica en donde estoy, debe identificar las áreas de mayor riesgo. Recordar que aquí en la graficado del croquis o del plano o del mapa de riesgo, voy a estar utilizando la simbología que corresponde. Entonces, voy a identificar las áreas de acceso, de evacuación, los puntos de reunión, los puntos de ubicación de los botiquines de primeros auxilios, las salidas de emergencia, como son de información, el color que corresponde es el verde y generalmente son rectangulares la figura geométrica que los lleva. Para el caso de los elementos de extinción de incendio, todos los elementos que tienen que ver con el control y la prevención de incendios, decíamos, son de color rojo. Como son elementos de identificación, pues también generalmente van en figura geométrica rectangular. La ubicación de los extintores, la ubicación de los puntos de detección, bien sea por detectores de humo o por detectores de vapores, o la ubicación de los rociadores, etcétera. Entonces, cada una de esas cosas va a ir identificada. Y en las zonas de riesgo y la presencia de materiales de tipo combustible de ignición baja o de generación de combustión, debe estar identificado el tipo de material con la característica que corresponde, que es tipo rombo, la figura que corresponda a la clase de material que está presente. Entonces, en este plano o este croquis, coloco toda esa ubicación. La identificación de las áreas, la ubicación de los medios o equipos o sistemas de control de incendios, las rutas por las cuales es seguro desalojar el área, que serían las rutas de evacuación, cuál es la zona en la que voy a dirigirme, que no va a representar el riesgo del cual estoy saliendo, que serían las zonas de ubicación o zonas de seguridad, la ubicación de los materiales y equipos de primeros auxilios y la ubicación del material y el equipo de protección del personal brigadista. Todo eso debe estar representado en esta gráfica, bien sea a través de mapa de riesgo, croquis o plano. Bien, y decíamos que la información debe estar visible para todos. Entonces, tanto el diagrama o el croquis que tengo por área debe estar presente, como la información de qué se debe hacer en casos de incendio. Y fíjense que en este caso, este diagrama de evacuación le ubica de una vez en dónde estoy, en qué parte de la empresa estoy y por dónde de esa área puedo ir usando las salidas. Información que debe estar presente en todas partes, visible, sencilla, utiliza mucho simbología, ¿ok? Y colores, porque es lo que identifica y establecen las normas. Bien, también decíamos que debe estar presente los elementos de control de incendio, los equipos de control de incendio. En este caso, ya lo hablamos hablado en la reunión anterior, sí nos vamos a enfocar un poco, no tanto en el uso del equipo de extintores, sino de cuál es la normativa que tiene que ver en relación a su ubicación en los diferentes centros de trabajo. Entonces decíamos que los extintores, hay diferentes tipos y que se clasifican, la sustancia extinguidora se clasifica en relación con qué tipo de fuego puede ser extinguido mediante su uso. Entonces debo conocer cuál es el tipo de extintor. Recuérdense que eran 5 clases. La primera era con extintores tipo con sustancia extinguidora que sería el agua. El otro es el sustancia extinguidora que tiene que ver con agua, pero también con otro elemento agregado que son las espumas o el polvo húmedo. Tiene que ver también con si la sustancia extinguidora es con polvo químico seco. Tiene que ver si la sustancia extinguidora es utilizando el dióxido de carbono o si es
sustancia extinguidora especial, que es el gas halón. Recordad que los tipos de fuego también son los tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo K, que son los derivados de elementos comunes, los derivados de cartón, papel, etcétera, los derivados de elementos eléctricos, los derivados de aceite, sobre todo a nivel de combustibles en casa. Bien, entonces, tener el extintor adecuado al tipo de fuego que se pueda presentar. Tener de manera expedita la cantidad de extintores de acuerdo a la superficie o metros de superficie, metros cuadrados de extensión del área. Los áreas donde están ubicados los extintores o cualquier otro elemento de control de incendio deben estar libres, con ausencia de elementos que obstaculicen su rápido toma o de ellos. O sea que no debe haber nada obstruyendo el sitio donde está el extintor ni ningún otro elemento de control de incendio. Debe haber, establece la norma, que por cada 300 metros cuadrados de superficie, si el grado de riesgo es ordinario, debe haber por lo menos un extintor. Pero si el riesgo de incendio es alto, entonces ya el nivel de metros de superficie disminuye y sería, si es más, por cada 200 metros, debe tener por lo menos un extintor. La distancia que debe estar ubicada el extintor siempre debe estar colocado sobre una pared a una distancia no mayor de 1.5 metros. Es más o menos la distancia de que un trabajador o cualquier persona pueda tomar el extintor de manera expedita. Y por supuesto, ese extintor debe estar protegido de cualquiera de las condiciones ambientales que puedan generar daño. El resto de los equipos o elementos de control de incendio también están establecidos, en este caso, cuántos detectores de humo por metro de superficie de metro cuadrado, perdón. Las alarmas contra incendio también, donde deben estar ubicadas. También dónde debe estar ubicada la central contra incendios. La central contra incendios no es más que esta área donde está graficada cada una de las zonas y que en el caso de cualquier elemento que pueda sospechar o iniciar un incendio, se va a activar una luz y una señal audible el área que está comprometida. Entonces, esa central debe estar ubicada en una zona donde pueda ser fácilmente revisada y que permita la visualización de cuál es el área de afectación y sobre todo que tenga su señal de alarma audible, pues que sea audible para las personas que estén cercanas. Los rociadores, cuántos rociadores, al igual que los detectores de humo o los detectores detectores de humo o detectores de presión o algo, cómo se activan los rociadores, también los establece la norma. Los elementos o las tuberías de suministro de agua para el caso de control de incendios, saber que son las rojas, ¿ok? Y lo que tiene que ver con incendios siempre es rojo. Son las tuberías que llevan el suministro de agua para control de incendios. Deben estar, por supuesto, libres de obstáculos, deben estar presentes siempre. Y los elementos como los hidrantes presentes y activos. ¿Cuánto por cada área? Eso lo establece la norma. También hay medios reguladores y fórmulas para su cálculo, que como les digo, pues no es tanto de interés para el sector salud, pero sí para los otros compañeros que están presentes allí. Establece la norma también la obligatoriedad de contar con las brigadas contra incendios. ¿Qué es una brigada contra incendio? Pues no es más que un grupo de trabajadores que se van a organizar en una unidad interna, que sería algo así como la protección civil, que deben ser capacitados y adiestrados para hacer las operaciones básicas de protección contra incendio
y de la atención de las emergencias contra incendios. No son bomberos, no tienen el entrenamiento formal, intenso y específico que lleva un bombero. Son trabajadores capacitados y formados para las medidas básicas de control de incendio. El control de incendio puede ser en su etapa inicial respondido de manera inmediata por los propios trabajadores de la empresa a través de la conformación de las brigadas. Pero el control final, y sobre todo cuando son incendios de alta proporción, no corresponde a las brigadas contra incendios, sino a los organismos de respuesta. Y en este caso, como es una respuesta a incendio, correspondería a los cuerpos de bomberos. De manera que la función de la brigada contra incendio cesaría en el momento en que aparezca el cuerpo de bomberos que asumiría el control de ese incendio. Entonces, es importante tener esto claro, porque este nivel de responsabilidad no es lo mismo, es una responsabilidad de atención inmediata a nivel básico, por supuesto, para controlar rápidamente una situación de incendio, pero no está capacitada ni formada para controlar o para hacer las medidas mayores de atención de incendio. ¿Cuántas personas van a integrar estas brigadas? Lo establece la norma, dependiendo del número de trabajadores de la empresa. También aquí se habla, aunque la norma como tal no habla de ello, pero sí de forma vivencial se pueden establecer brigadas de contraincendio que pueden ser monofuncionales o multifuncionales. Eso va a depender de la cantidad de trabajadores que estén en la empresa. Si tengo un número de trabajadores que me permita tener brigadas o un número de representativo de trabajadores por área, me da para hacer la diferenciación de las otras brigadas que van a conformar esta. Si no, tendría que tomar 1 o 2 trabajadores de las áreas. Eso lo establece la norma. Generalmente, si tienen más de, es un trabajador por cada, un miembro de brigada por cada 10 trabajadores del área. Bien, estas brigadas contra incendios deben estar integradas, aquí de acuerdo al número de trabajadores por turno, porque un evento de incendio se puede presentar en cualquiera de los turnos de trabajo. Entonces no puedo conformar una brigada nada más con el turno de la mañana, porque entonces si se presenta en horario nocturno, no tengo trabajadores que conformen brigadas. Debo garantizar por lo menos que en cada turno esté presente alguien de brigada. La asignación y rotación de trabajadores y cuáles van a ser los accidentes previsibles más graves que pudiesen llegar a ocurrir. En base a eso, voy a hacer las capacitaciones y el entrenamiento que corresponde. Entonces, les decía que de acuerdo a ese número de trabajadores que tenga la empresa, yo puedo tener entonces diferentes brigadas que van a estar integradas todas en lo que sería la brigada contra incendios. Entonces puedo establecer una brigada de evacuación, que serían los encargados del desalojo de las áreas de riesgo, una brigada de primeros auxilios, que por supuesto van a ser los que van a dar la atención de primeros auxilios y atención inmediata a las personas que pudieran haberse visto afectadas, una brigada de prevención y combate de incendios, que son los que van a dar la atención rápida e inmediata inicial de control de incendios, y la brigada de comunicación, que es la que se encarga pues de todas las comunicaciones y de pasar la información y de la comunicación entre estas brigadas. Todas ellas, por supuesto, deben tener un coordinador. Y en relación a las brigadas, y siguiendo el énfasis en cuanto a los medios de identificación y los colores que se establecen, pues las brigadas también tienen sus colores y medios de verificación. Entonces, fíjense ustedes que tenemos diferentes chalecos y lo hemos visto así, diferentes chalecos, y esos chalecos identifican por un color cada una de las brigadas. En general, las brigadas de rescate y salvamento van con el color azul o color negro. Las brigadas de comunicación son de color verde. Las brigadas de evacuación son de color rojo.
La brigada, el jefe de brigada va identificado con un color anaranjado y las brigadas de primeros auxilios pueden ser de color blanco. Entonces, cada uno de los colores y de los chaquetones nos permite identificar de manera rápida, ¿verdad?, a qué brigada está presente allí. ¿Quién es el coordinador? ¿Quiénes son los de la brigada de evacuación? ¿Quiénes son los de primeros auxilios? ¿Quiénes los de control de incendio? El equipo de protección personal, ya hablamos un poquito de ello antes, debe ser un equipo de protección adecuado para el control de incendio y debe estar ubicado en un área que permita el almacenaje adecuado y en buenas condiciones de este equipo. Debe estar identificada el área donde va a estar. No solamente debe tener el equipo de protección personal, sino otros elementos o equipos requeridos para la atención. En este caso, pues las hachas o los picos que utilizan para control de incendio. Ya hablé que el traje tiene que cumplir con las especificaciones que permitan que soporte las altas temperaturas y proteja al trabajador que se va a exponer a las llamas directas. Y bueno, llegamos entonces a otro punto que establece la norma, que es el simulacro de incendio, que ya les decía que el simulacro se hace cuando ya he cumplido con toda esta fase inicial. ¿Ok? Por supuesto, esa establece la norma que los simulacros se deben realizar una vez al año, mínimo una vez al año, previamente planificados, previamente bien entrenado el personal y todos los trabajadores. Se hace, inicialmente los simulacros se deben hacer programados, sobre todo cuando se va a hacer de evaluación. Pero para saber si la respuesta está bien establecida y todo, la evaluación mayor es cuando el simulacro se hace sin notificación, para poder ver de manera más real cómo se da respuesta. Ese plan de emergencias entonces debe identificar las áreas de trabajo y cuáles serían el auxilio de cuerpos auxiliares. Esto es lo que les decía. Si la emergencia por incendio no requiere de la activación de otros cuerpos especializados. En este caso, hablando de parques industriales, que está conformado por muchas empresas, puede establecerse una unidad en el parque industrial que puede ser de apoyo para esa empresa afectada en un momento dado y la activación de los cuerpos de respuesta que serían los primeros respondientes, que serían los cuerpos de bomberos y protección civil. Entonces hay que saber en qué momento voy a activar a estos otros grupos o de ayuda mutua. La identificación de las rutas de evacuación y cuáles son los protocolos o los procedimientos para el retorno de actividades, el procedimiento de alertamiento o de notificación, la periodicidad de los simulacros, con qué periodicidad lo voy a realizar, ya sabemos mínimo 1 al año, los procedimientos de operación de equipos, la difusión a los trabajadores, los equipos de protección personal y las instrucciones claras y bien detalladas de cómo se va a manejar esa emergencia. Todo eso debe estar en el plan de atención de emergencia de incendio. Y este plan de la empresa debe ser revisado y tener el aval de los organismos de protección civil. Por supuesto, la capacitación de los trabajadores. Si estamos hablando de la brigada, pues como había una brigada de control de incendios, debe estar capacitada en el control de incendios, en el manejo de los extintores, en la actuación y respuesta para casos de emergencia, en los procedimientos de evacuación, de primeros auxilios y los procedimientos básicos de rescate. Estas capacitaciones deben ser realizadas también mínimo una vez al año. Y en este caso, las capacitaciones no son solamente de tipo teórico, sino que tienen que ser obligatoriamente de manejo teórico práctico, porque para el manejo de los equipos necesitan esas habilidades y destrezas que se adquieren con la actividad práctica. Y también debe demostrar el empleador que cumple con los programas que establece la norma que deben ser cumplidos.
Existe el programa anual de la revisión de extintores. Todos saben que los extintores tienen un periodo de garantía de 1 año, ese sustancia extinguidora que contiene, pero que también estos extintores trabajan con presiones y con la presión se genera a través de unos cartuchos especiales. Entonces se debe verificar en los manómetros que la presión de ese extintor está adecuada, que no ha perdido presión. La etiqueta debe contener la fecha en la que se le hizo la última revisión y debe haber un programa que permita el mantenimiento de los equipos extintores, evitando el daño, los golpes, condiciones inadecuadas del mismo. Asimismo, el programa anual de revisión de las instalaciones eléctricas para garantizar que estén en buenas condiciones, que no hayan cables sueltos, que no hayan cables empatados, que no hayan improvisaciones relacionadas con el suministro eléctrico. El programa anual de revisión y la prueba de equipos contra incendio, esos deben ser revisados, en este caso unos cada 6 meses, e incluso algunos pueden requerir evaluaciones mensuales. Debe tener el registro de datos de cumplimiento de cada uno de estos programas. Y la programación y la planeación anual de los simulacros de emergencia y de incendio, que debe tener su evidencia. Generalmente las evidencias son las fotografías, los videos, la planificación y la redacción escrita de lo que se va a ejecutar en ese simulacro. Bien, esto nos lleva una vez más a conocer lo que son las medidas de prevención, de condiciones de seguridad e higiene para garantizar la salud de los trabajadores y proteger la vida del trabajador. Y bueno, nuestro compromiso sigue siendo el mismo. La seguridad y la salud es cosa de todos. Nosotros como sector salud debemos velar por ello. Por lo tanto, debemos conocer estos lineamientos que nos da la Secretaría del Trabajo y de Prevención en Salud. Gracias a todos y hemos concluido la revisión de la norma 002 de 2010. Quedo pendiente si hay preguntas en este punto, en estos minutos que quedan. Gracias, doctora. Voy a enviar en el chat, van a encontrar la liga para el examen. Por favor, me confirman que pueden entrar y esperamos unos minutitos para sus respuestas, sus preguntas, perdón. ¿Me pueden confirmar que recibieron la liga del examen? Hasta ahora no tenemos preguntas, doctora. Perfecto. Nos quedan unos minutitos. No sé si esperamos un minutito más para ver si hay alguna pregunta o alguna duda, o pues ya pasan a la revisión del examen que corresponde. Sí, doctora, gracias. Buenas tardes para todos. Tenemos una pregunta que dice, ¿las brigadas pueden ser menos o tienen que ser las 4 mencionadas? No, les decía que eso va a depender del número de trabajadores de la empresa. Si la empresa no tiene el número de trabajadores requeridos para conformar estas brigadas por separada, pues se conforma lo que decía de las brigadas multifuncionales, en donde todos tienen un entrenamiento de todas y cada una de estas áreas, no grupos de personas entrenados para cada una de estos. O sea, si tengo 10 trabajadores que me conforman una brigada, pues esa brigada de 10 trabajadores, todos deben aprender a manejar la evacuación, los lesionados, el control de ese, y son los multifuncionales.
Ahora, si hay una empresa cuya cantidad de trabajadores me permite tener por lo menos 5 para la atención de primeros auxilios, 5 trabajadores para, entonces ya esos serían los monofuncionales, porque cada parte de la brigada se dedica a lo que ha sido entrenado y capacitado. Entonces no hay un límite como tal, depende del número de trabajadores de la empresa. Gracias, doc. Me preguntan, ¿todos los brigadistas pueden ser de primeros auxilios y de comando contra incendios o solo se deben desempeñar en una sola? Ratifico lo que acabo de decir. Si tengo la personal suficiente para conformar las brigadas separadas, conformo las brigadas separadas y doy el entrenamiento para ese grupo de una manera más formal. Si no me da el número de trabajadores y tengo que hacer una brigada multifuncional, entonces le doy el entrenamiento a todos. Es decir, si tengo una empresa que puede tener unas brigadas independientes, voy a hacer el entrenamiento en primeros auxilios y voy a pertenecer a la de primeros auxilios. Pero si no lo tengo, tendré que aprender de primeros auxilios, de control de incendios, etc. Pero sí debe existir la brigada y sí debe conformar cada uno de la atención de estos elementos.